En un pequeño pueblo escondido entre montañas áridas y caminos de polvo, donde el viento arrastraba más dudas que esperanzas, vivía una comunidad marcada por la desconfianza. Nadie creía en nadie. Las promesas se rompían con facilidad y las palabras habían perdido valor. Allí, la fe no solo era escasa, era casi inexistente. Las personas se levantaban cada día pensando únicamente en sobrevivir, cuidando lo suyo y desconfiando incluso de sus propios vecinos. Los ancianos decían que en tiempos antiguos aquel pueblo había sido bendecido, pero con los años la incredulidad se había apoderado de sus corazones. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, un hombre llegó caminando por el sendero principal. Vestía de manera sencilla, sus pies estaban cubiertos de polvo, pero su mirada transmitía una paz que contrastaba con la tensión del lugar. Era Jesús. Algunos lo observaron desde lejos, murmurando entre ellos. «Otro más que viene a engañar», dijo uno. «Aquí nadie regala nada», afirmó otro. Nadie se acercó a recibirlo, nadie le ofreció agua ni comida, solo miradas frías y puertas que se cerraban lentamente. Sin embargo, en una esquina del pueblo, cerca de una casa humilde hecha de madera y láminas viejas, vivía un pequeño grupo de personas que aún conservaban algo diferente, una chispa de fe. Eran pocos, apenas 6, pero entre ellos se apoyaban, compartían lo poco que tenían y aún creían que algo bueno podía ocurrir. Una mujer llamada Marta fue la primera en notar la presencia de Jesús. Sintió en su corazón una extraña seguridad, como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. Sin pensarlo mucho, caminó hacia él y le dijo: «Señor, no tenemos mucho, pero si desea, puede descansar en nuestra casa». Jesús sonrió y aceptó. Mientras caminaban juntos, algunos del pueblo se burlaban. «Miren a Marta, siempre confiando en cualquiera», decían, pero ella no se detuvo. Al llegar a la casa, los demás lo recibieron con humildad. Compartieron pan, agua y lo poco que tenían. Esa noche, Jesús habló con ellos. No les prometió riquezas inmediatas ni soluciones mágicas. Les habló de la fe, del amor, de confiar incluso cuando todo parece perdido. Les dijo que la abundancia no comienza en las manos, sino en el corazón. Los días siguientes, Jesús permaneció con ellos. Mientras el resto del pueblo seguía en su rutina de desconfianza, aquel pequeño grupo comenzó a cambiar. Donde antes había escasez, empezaron a encontrar soluciones. Uno de ellos, Pedro, que llevaba años sin trabajo estable, recibió una oportunidad inesperada cuando un viajero necesitaba ayuda y decidió contratarlo. Otra, Ana, que estaba enferma desde hacía tiempo, comenzó a recuperar fuerzas poco a poco, como si una nueva energía la llenara. La casa que antes apenas sostenía su techo empezó a repararse con materiales que parecían llegar en el momento justo. Mientras tanto, el resto del pueblo observaba con sorpresa. «¿Cómo es posible?», se preguntaban. Algunos intentaron acercarse, pero no con fe, sino con interés. Querían saber el secreto, querían el resultado sin cambiar su forma de pensar. Jesús, al ver esto, continuó enseñando, pero muchos no entendían. Les decía: «No es lo que ven afuera, es lo que nace dentro de ustedes». Sin embargo, sus palabras chocaban contra corazones endurecidos. Un día, una fuerte sequía golpeó la región. Los cultivos comenzaron a secarse, los animales a debilitarse, y el miedo se apoderó aún más del pueblo. La gente entró en desesperación, buscando culpables, discutiendo entre ellos. Pero el pequeño grupo permaneció unido. Oraban juntos, compartían lo poco que quedaba y confiaban en que no serían abandonados. Jesús los reunió y les dijo: «Mañana, salgan al campo y actúen como si la tierra ya hubiera sido bendecida». Aunque parecía ilógico, ellos obedecieron. A la mañana siguiente, trabajaron la tierra, sembraron lo poco que tenían y regaron con el agua que habían guardado con cuidado. Los demás se burlaban. «Están locos», decían. Pero al caer la tarde, el cielo comenzó a nublarse. Nadie lo esperaba. Poco a poco, las primeras gotas cayeron y luego una lluvia abundante cubrió todo el pueblo. Los campos del pequeño grupo fueron los primeros en recibir el agua, porque ya estaban preparados. Sus semillas germinaron rápidamente y en poco tiempo comenzaron a ver frutos.
El resto del pueblo, que no había sembrado por miedo o desconfianza, se encontró sin nada. Fue entonces cuando muchos entendieron, aunque tarde, que no era solo la lluvia, sino la fe y la acción lo que había marcado la diferencia. Algunos se acercaron con humildad, pidiendo aprender. Otros, aún con orgullo, se mantuvieron alejados. Jesús, antes de partir, reunió al pequeño grupo y les dijo: «La abundancia que han recibido no es solo para ustedes. Compártanla, enseñen con su ejemplo, pero recuerden siempre que todo comenzó cuando decidieron creer». Luego, se despidió y continuó su camino. El tiempo pasó y aquel pequeño grupo creció, no solo en bienes, sino en amor, unidad y propósito. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro, donde otros comenzaron a aprender a confiar nuevamente. El pueblo, poco a poco, dejó atrás la desconfianza que lo había marcado durante tanto tiempo. Y aunque algunos nunca cambiaron, la historia de aquel grupo que creyó cuando nadie más lo hizo quedó grabada en cada rincón, porque entendieron que el milagro no llegó por casualidad, sino porque abrieron su corazón cuando todos los demás lo cerraron, porque dieron cuando no tenían y porque confiaron cuando parecía imposible. Y así, en medio de un pueblo lleno de dudas, nació una nueva historia, la de la fe que transforma, la de la abundancia que llega cuando se cree, y la de un hombre que pasó en silencio, pero dejó una huella eterna en quienes decidieron confiar.